El material que vamos a utilizar para hacer esta pieza es estambre delgado en color blanco y sobrantes en color verde y anaranjado, además de un gancho del número 2.5. Vamos a comenzar con el color blanco. Hacemos 6 cadenas. Ahora, contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a hacer un macizo alto en el que debemos cargar 2 veces el gancho, sacar un punto de la cuarta cadena, lo cerramos solo y después cerramos los puntos de 2 en 2. Repito este punto, cargo 2 veces el gancho. Ahora voy a sacar un punto de la base del punto anterior, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. 2 cadenas y en la base del último punto que tejí o del punto anterior saco un punto y hago un medio punto. Ahora 9 cadenas y repito este motivo. Cargo 2 veces el gancho y en la cuarta cadena saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. Repito este punto, saco un punto de la base del punto anterior, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. 2 cadenas, saco un punto de la base del punto anterior y hago un medio punto. De aquí a aquí voy a repetir constantemente hasta tener 5 motivos como estos. Les repito una vez más: 9 cadenas, y voy a hacer otro motivo como estos, contando del gancho hacia adelante. En la cuarta cadena voy a cargar 2 veces, saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. Repito el punto, cargo 2 veces el gancho, saco un punto de la base del punto anterior, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. 2 cadenas, saco un punto de la base del punto anterior y hago un medio punto, y así hasta completar 5 motivos. Ya tengo aquí los 5 motivos. Vamos a hacer ahora 3 cadenas y a cerrar para formar un círculo en el primer punto que tejí. Las siguientes vueltas se van a tejer por dentro en este contorno. Estoy girando el tejido
Una vez que giré el tejido y cuidando que no se tuerzan los motivos, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto libre que encuentro, después 3 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, que en este caso ya son normales, y sobre estos 4 puntos voy a hacer 3 macizos intercalados. Quiere decir que los voy a tejer entre un punto y otro. El primero, el segundo y el tercero. Ahora sobre las cadenas voy a tejer 2 macizos, uno en cada cadena, una cadena, paso un punto de base sin tejer y hago 2 macizos en las siguientes 2 cadenas. 3 macizos intercalados entre estos 4, 1, 2 y 3, y sobre las cadenas que están entre un motivo y otro, que en total son 5, vamos a tejer 2 macizos, uno en cada cadena, una cadena, pasamos un punto sin tejer y hacemos 2 macizos en las siguientes 2 cadenas. Vean que sobre cada motivo ahora tenemos 7 macizos consecutivos, y entre 7 y 7 hay de separación una cadena. Vamos a seguir tejiendo entonces 3 macizos intercalados sobre los 4 que tengo de base. Después sobre las 5 cadenas vamos a hacer 2 macizos, una cadena, pasamos un punto sin tejer y hacemos 2 macizos, uno en cada cadena, 3 macizos intercalados, y sobre las 5 cadenas 2 macizos, uno en cada cadena, una cadena, pasamos un punto sin tejer y 2 macizos, uno en cada cadena, 3 macizos intercalados, y terminamos esta vuelta haciendo 2 macizos, uno en cada cadena, una cadena y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto, 5 cadenas, pasamos un punto sin tejer, 3 medios puntos, uno en cada punto, debajo de cada cadena que hicimos que separa un motivo de otro, también vamos a hacer un medio punto. Y todo lo que hice aquí lo voy a repetir en cada uno de los motivos hasta terminar. 3 medios puntos, uno en cada punto, 5 cadenas, pasamos un punto sin tejer, 3 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto debajo de la cadena de separación,
otra vez 3 medios puntos, uno en cada punto, 5 cadenas, pasamos un punto sin tejer, 3 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto en la cadena de separación, 3 medios puntos, uno en cada punto, 5 cadenas, pasamos un punto sin tejer, 3 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto debajo de la cadena de separación, 3 medios puntos, uno en cada punto, 5 cadenas, pasamos un punto sin tejer, 3 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto en la cadena de separación y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo una cadena. Vamos a retroceder al punto anterior o al último punto que tejimos en la vuelta anterior, sacamos un punto y ahí hacemos un medio punto. Ahora 7 cadenas, un medio punto debajo de las 5 cadenas, otra vez 7 cadenas y un medio punto exactamente en el medio punto que hicimos en la cadena de separación. 7 cadenas, un medio punto debajo de las siguientes 5 cadenas, 7 cadenas, un medio punto exactamente en el medio punto que hicimos en la cadena de separación, 7 cadenas, un medio punto debajo de las siguientes 5 cadenas, 7 cadenas, un medio punto exactamente en el punto que tejimos en la cadena de separación, 7 cadenas, un medio punto debajo de las 5 cadenas, 7 cadenas, un medio punto en el medio punto que hicimos en la cadena de separación, 7 cadenas, un medio punto debajo de las siguientes 5 cadenas y terminamos esta vuelta haciendo 7 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo una cadena debajo del primer arco o de las primeras 7 cadenas. Vamos a tejer 2 medios puntos, después 2 medios puntos altos, 2 varetas, y en el medio punto vamos a cargar 2 veces el gancho, sacamos un punto de ahí y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Repetimos este punto en el mismo lugar, cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. En las siguientes 7 cadenas vamos a tejer 2 varetas, 2 medios puntos altos, 2 medios puntos y un medio punto en el siguiente medio punto. Todo lo que hice aquí lo vamos a repetir en cada motivo. Entre un motivo y otro, que son estos 2 arcos, este es un motivo, los 2 arcos siguientes es otro. En este punto vamos a hacer siempre un medio punto
y debajo de las primeras 7 cadenas 2 medios puntos, 2 medios puntos altos, 2 varetas. En el medio punto que divide a los 2 arcos de cada motivo vamos a tejer 2 macizos reforzados. En el segundo arco entonces 2 varetas, 2 medios puntos altos y 2 medios puntos. Estamos ya sobre el segundo motivo, entonces en el primer arco o en las primeras 7 cadenas 2 medios puntos, 2 medios puntos altos y 2 varetas. En el medio punto que divide a estos 2 arcos vamos a hacer 2 macizos reforzados. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Repetimos ese punto y en el segundo arco 2 varetas, 2 medios puntos altos y 2 medios puntos. Ahora en este medio punto que divide al segundo motivo del tercero vamos a hacer solamente un medio punto y repetimos esto hasta terminar la vuelta. Terminé de tejer el quinto motivo. Vamos a terminar esta vuelta haciendo un medio punto en el medio punto que divide a los 2 motivos y un punto deslizado en el primer punto que tejí. Todas estas vueltas las hicimos por fuera. Vamos a voltear el tejido. Ahora vamos a tejer por dentro. Esta vuelta se va a hacer en punto deslizado, un punto en cada punto, excepto en el medio punto que divide a un motivo de otro. Ese lo vamos a pasar sin tejer. Este punto es el que pasamos sin tejer y continuamos en el siguiente. Estamos tejiendo 14 puntos deslizados sobre cada motivo y pasando sin tejer el medio punto que divide a un motivo de otro. Al terminar la vuelta vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Continuamos con color verde. Vamos a tejer 8 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Esto que hice lo vamos a repetir 5 veces. 8 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Vamos a cortar el hilo y continuamos con color anaranjado. Ahora sí, directo para hacer el cambio. Paso el estambre en color anaranjado a través del punto que tengo en el gancho
y ahí voy a tejer 7 cadenas. Y un punto deslizado en la primera de ellas. Esto que hice lo voy a repetir hasta tener 10 motivos como estos. 7 cadenas. Y un punto deslizado en la primera de ellas. Así debe quedar esta pieza. Vamos a atar entre sí con 2 o 3 nudos estos 2 hilos que quedaron en el centro. Los cortamos lo más pegado posible al tejido. Vamos a colocar un poco de pegamento transparente para que ya no se deslicen estos hilos. Ahora estamos por el derecho del tejido. Vamos a ir enrollando y colocando pegamento conforme vamos dando vuelta para que quede formada la flor. Y una vez que ya está pegada, vamos a pasar por la parte de atrás los motivos en color verde y los vamos a pegar también con pegamento transparente. Y la flor ya terminada debe quedar más o menos así. Como esta vamos a hacer 5 piezas iguales. Para armar vamos a utilizar un vasito transparente desechable. Lo colocamos de esta forma. Y una vez que está el tejido sobre él, vamos a pegar esta parte, estos 4 puntos, exactamente en este borde, no en la base, sino en el borde que está enseguida. En todos casos, colocamos pegamento transparente solamente en estos 4 puntos. Una vez que ya ha secado el pegamento, vamos a estirar un poco, dejando 1,5 centímetros de distancia en la parte superior. Y de aquí a aquí debemos colocar pegamento en la parte de atrás del tejido sobre 6 puntos nada más. Acomodamos el motivo que tenga de alguna manera algo de simetría. Esperamos a que seque y hacemos lo mismo con cada uno de los motivos. Y por último vamos a colocar una flor arriba de cada uno de los motivos. Todo esto también con pegamento transparente. Por dentro le vamos a colocar una velita que en cámara no se aprecia bien, pero es de color rojo y al encenderse adquiere un tono anaranjado, pero eso le permite que contraste y que se note perfectamente el diseño que tejimos. También pueden conseguir alguna vela cuya luz sea intermitente, que parpadee. Miren, también se ve bonita. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.